Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Secuencia del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, estando sentados a la mesa los 11 discípulos, aparecióseles Jesús y les dio en rostro con su incredulidad y dureza de corazón por no haber creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará, mas el que no crea se condenará. Y estas señales seguirán a los que creyeren: lanzarán demonios en mi nombre, hablarán nuevas lenguas, cogerán serpientes, y si bebieren algún veneno no les dañará. Pondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Y el Señor Jesús, después de hablarles, subió hacia el cielo y está sentado a la diestra de Dios. Mas ellos salieron y predicaron en todas partes con la ayuda del Señor, que confirmaba su doctrina con los milagros que la acompañaban. Palabra de Dios, alabanza a ti, oh Cristo. La lectura es del libro de los Hechos de los Apóstoles y dice así: Teófilo, he tratado en mi primer libro de todas las cosas que obró y enseñó Jesús hasta el día en que, después de haber instruido por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido, se subió a los cielos. Mostróse también vivo a sus discípulos después de su pasión con muchas pruebas, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios y comiendo con ellos. Mandóles no salieran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual, dijo, habéis oído de mi boca. Porque Juan ha bautizado en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces le preguntaron sus discípulos, allí reunidos: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Dios, el reino de Israel? Y les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos o los momentos que tiene el Padre reservados a su propio poder. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria, y hasta los confines de la tierra. Y al decir esto, viéndole ellos, se fue elevando por los aires, hasta que le ocultó una nube a sus ojos, y estando atentos, mirando cómo iba subiéndose al cielo, he aquí que aparecieron cerca de ellos 2 personajes con vestiduras blancas, los cuales les dijeron: varones de Galilea, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús que de entre vosotros se ha subido al cielo, así volverá como le habéis visto irse al cielo. Palabra de Dios. Alabanza a ti, oh Cristo. Por las palabras del Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Estamos celebrando el Jueves de Ascensión. Es una misa muy hermosa, pero a lo largo de los siglos se ha celebrado la fiesta de la Ascensión, pero sí es importante que encontremos el sentido de la fiesta de la Ascensión. Si la conmemoración de las fiestas litúrgicas no tienen una aplicación para nuestra vida, no deja de ser solamente un recuerdo. Tomando en cuenta lo que Jesús dijo en la última cena, en la institución de la Eucaristía y la ordenación de sus apóstoles como sacerdotes, el día Jueves Santo, en la cena pascual, Jesús, después de haber tomado el pan y el vino y haberlos
transustanciado en su cuerpo, en su sangre, en su alma y en su divinidad, dijo a los apóstoles: cuantas veces hiciereis esto, hacedlo en memoria mía. La instrucción aquí que tenemos que tomar es que el cuerpo de Cristo conlleva todo lo que es Jesucristo. No nada más es el misterio sublime de la Eucaristía, la transustanciación del pan y el vino en el cuerpo, en la sangre, en el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Si hemos de hablar de conmemorar a través de la Eucaristía, es aceptar, conmemorar y vivir en el Cristo total. El Cristo total, el Mesías total, Yeshua HaMashiach, Jesucristo nuestro Señor, es el Cristo total que conlleva su iglesia, que conlleva en ella la encarnación del Verbo en las purísimas entrañas de la siempre Virgen María, su concepción durante 9 meses, su nacimiento, su niñez, su adolescencia, su juventud, su madurez, su predicación, sus milagros, su labor apostólica, su enseñanza, su doctrina, su pasión, su muerte, su sepultura, su resurrección y su ascensión a los cielos, y todo lo que conlleva las instrucciones dadas por Jesucristo a los apóstoles al fundar su iglesia. Entonces, cada una de las cosas que realizó, vivió y experimentó nuestro Señor Jesucristo tiene que tener para cada uno de los fieles una razón para vivirlas, para experimentarlas. A veces, si no nos sumergimos más en la profundidad del Santo Evangelio, pues las fiestas las repetimos. Vamos cada domingo a misa, celebramos cada año las fiestas y las ceremonias de la pasión, muerte, resurrección de Cristo, hacemos el recuerdo de la ascensión, y de hoy en 10 días aproximadamente viene la fiesta del Pentecostés, o el descendimiento del Espíritu Santo sobre los apóstoles, la Santísima Virgen, las santas mujeres y otros discípulos que estaban en el cenáculo. Pero si eso que Jesús hizo vivir a sus apóstoles, Jesús hizo vivir a sus apóstoles la resurrección, Jesús hizo vivir a sus apóstoles la ascensión, Jesús hizo vivir a sus apóstoles la preparación para el Pentecostés, Jesús hizo vivir a sus apóstoles la experiencia del Pentecostés. Si las festividades litúrgicas no se vuelven una vivencia personal en el católico, no dejan de ser solamente ceremonias de recuerdo conmemorativas, pero no a la manera del memorial que Jesús pidió, que es: vuelvan a experimentar lo que yo viví entre ustedes. Está mi vida toda, desde la encarnación en el vientre de mi madre, la siempre Virgen María, hasta la ascensión a los cielos. Mi vida está ahí para que ustedes se injerten en mí y yo esté en ustedes, y yo viva y ustedes vivan mi vida, yo en ustedes, ustedes en mí, para que mi vida se vuelva una experiencia en ustedes. Entonces, desde este nivel, desde este estado de comprensión, es importante entender cómo podemos vivir la ascensión. Nos dice el libro de los Hechos, escrito por San Lucas, discípulo de San Pablo,
que no conoció a nuestro Señor Jesucristo, que recibió la evangelización de parte de San Pablo. Para estos primeros discípulos de los apóstoles, como Lucas, como otros que siguieron a San Pablo y siguieron a los apóstoles, que fueron los primeros padres de la iglesia, los apóstoles, como toda su vida después del Pentecostés, vivían y experimentaban a Cristo con todos sus misterios, con toda su vida, con todo lo que Él es. No se puede decir lo que Él fue, porque la vida de Cristo sigue presente en cada uno de los miembros de su cuerpo místico, cuando estos se disponen a vivir y a ser presente en el aquí y en la ahora Jesucristo en su propia vida. Así los apóstoles fueron capaces de transmitir esas vivencias y experiencias a los primeros padres de la iglesia, y luego los primeros padres de la iglesia a los siguientes sucesores, y así hasta el día de hoy. Pero como es un acto de libre albedrío, solamente aquellos que lo comprenden o aquellos que lo hablan y lo viven y lo explican son capaces de transmitirlos. A veces es una tristeza ver que tanto aún en la iglesia tradicionalista, aún en la iglesia que se mantiene fiel a la doctrina de 20 siglos, sí, hay una fidelidad, hay una entrega, hay un amor, pero a veces falta ese toque de cómo experimentar las fiestas del ciclo de la liturgia a lo largo del año. Bueno, hoy es día de la Ascensión, pero nosotros no ascendemos, nosotros no podemos subir al cielo, tendremos que esperar hasta la muerte para ascender al cielo solamente en alma, o podemos ascender en esta tierra aún en cuerpo hasta el cielo. Si la ascensión no puede volverse una experiencia en el aquí y en el ahora, no tiene toda la fuerza ni toda la trascendencia en el alma. Recordemos lo que nos dice aquí. Los apóstoles, el día de la ascensión, después de vivir con Él, comer con Él, dormir con Él, participar de su palabra, experimentar de manera directa los milagros, el asombro, la gracia, la luz, la misericordia, el perdón, inclusive la severidad de Dios a través de Jesús, como cuando corrió a los mercaderes del templo, los dolores acerbos de su pasión, su muerte y luego su resurrección gloriosa. ¿Por qué Jesús se les apareció durante 40 días hablando con ellos y enseñándoles los misterios del reino? En esos 40 días, obviamente no sabemos, porque los textos solamente nos narran algunas manifestaciones de Jesús resucitado en medio de sus discípulos, y parece que la forma en que se narra parece que duró solamente 1 minuto o 2, pero realmente no fue así. Aquí dice que les hablaba y que les enseñó todos los misterios del reino. Y probablemente, seguramente, en esos 40 días Jesús les reveló todo sobre la iglesia, todo sobre la forma de ordenar y consagrar a los descendientes, a los sucesores, cómo guiar a la iglesia, a la dirección espiritual, y todo lo que después la iglesia, a lo largo de los siglos, guiada por el Espíritu Santo, ha descodificado, y como una flor que se abre, ha permitido que con el paso de los años y luego de los siglos sea cada vez más clara y comprensible de la doctrina de Cristo, sin cambiar la verdad que es eterna. Que eso es de lo que se trata en la iglesia, los obispos, sacerdotes y feligreses que tratan de conservar la doctrina de 20 siglos, aunque nos llamen tradicionalistas, pero es la iglesia de siempre,
la que no ha cambiado los ritos, la que no ha cambiado la doctrina. Si aún así, a veces en las comunidades que se mantienen en la verdad y en la tradición, no hay esa experiencia de las festividades sagradas de nuestro Señor Jesucristo, porque no se aspira a una vivencia real, porque no se aspira a tener una experiencia mística real. Imagínense ustedes a los apóstoles contemplando a Jesús resucitado en medio de ellos, si diario se les manifestaba, hablaba con ellos, comía con ellos, pero no es lo mismo experimentar a Jesús, el Verbo encarnado, Maestro divino, antes de su resurrección, donde todavía su cuerpo físico no adquiría toda la grandeza de la unión hipostática del Verbo divino en su cuerpo como Jesús. En la unión voluntaria de la voluntad humana de Jesús, el Mesías, con la voluntad divina de Dios, del Padre. Entonces, no era la experiencia que tenían los apóstoles con Él. El Verbo divino se expresaba de una manera irradiante, luminosa e impregnante a través del velo que lo cubría en el cuerpo de Jesús nuestro Señor. Pero después de la resurrección, con la resurrección, y después de la resurrección, esa irradiación del Verbo divino trascendía, inundaba, trascendía el cuerpo resucitado de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué era estar delante del resucitado? Podemos experimentarlo si nos esmeramos en vivir en gracia, en pensar en Dios de manera continua, en obrar solo para lograr el fin para el que fuimos creados y recibirle Eucaristía lo más continuamente que se pueda. Y a la hora de comulgar, quedarse con los ojos cerrados, hablando con Él, expresándonos hacia Él, centrando toda la atención de nuestros sentidos en el interior de nuestro corazón, donde Jesús, con toda su encarnación, su vida, su pasión, su muerte, resurrección e inclusive su ascensión gloriosa, está en la Sagrada Eucaristía. En la Sagrada Eucaristía nosotros recibimos la impregnación, la inundación de esa presencia del Verbo divino que no puede ser separada de la Trinidad Sagrada, y podemos accesiblemente experimentar la Santísima Trinidad. Eso no depende de Dios, eso depende de la apertura del hombre. El agua es infinita, pero ¿qué disposición tiene la vasija? Somos vasija lo suficientemente amplia para recibir la plenitud del agua infinita de la presencia de Dios. Entre más humildes somos, entre más vacíos de yo estamos, entre más libre de dependencias y esclavitudes hacia lo que sea que siempre es limitado estemos, mayor vasija seremos para que la plenitud de la presencia de Dios nos cause una experiencia de inundación arrolladora dentro de nuestro pensamiento, dentro de nuestro sentimiento y dentro de nuestro cuerpo inclusive. Como algunos santos han sido trascendidos, impregnados y llenados por Dios,
como lo vemos en los grandes místicos que han alcanzado visiones de los mundos superiores y celestiales en grande manera, y de aquellos que han sido transfigurados en Jesús a través de los estigmas, visibles o invisibles, pero cuántos en la Iglesia Católica que han decidido realmente entregarse, vaciarse de sí mismos para ser vasijas, son inundados por Dios. Yo considero y creo firmemente que cada día que Jesús se les manifestaba a los apóstoles y a los discípulos para instruirlos, a los apóstoles en particular para darles la enseñanza total del reino que es el reino de Dios en la tierra, que es la iglesia, más las apariciones a otros, ya que inclusive San Pablo dice que se apareció a otros 500, hubo muchos que lo vieron. ¿Cuántas de esas manifestaciones del resucitado no quedaron consignadas en las Escrituras, sino solo las más principales? Obviamente, y así lo creo yo, que nueva experiencia, ya que Dios es la verdad siempre antigua y siempre nueva, ¿qué nueva experiencia acrecentada, magnificada por la presencia del resucitado en medio de ellos? ¿Qué experimentarían los apóstoles? No lo sé. Considero que la forma en que muchos de los santos han experimentado a Jesús resucitado, sea a través de estigmas, sea a través de arrebatos místicos, sea a través de profundas elevaciones de amor, de profundas experiencias de unidad con Dios, ni siquiera esas experiencias, aunque son tan grandes, serán tan importantes o serán tan grandes como los que vieron a Jesús resucitado, que pudieron tocar su cuerpo glorioso y resucitado, que pudieron comer con Él, que pudieron abrazarlo, que sintieron la imposición de manos como Jesús lo hizo, recibir el soplo de su boca cuando les dijo: recibid el Espíritu Santo, a quienes les perdonéis los pecados, perdonados les quedarán, y a quienes se los retuviereis, retenidos les quedarán. Ha de haber sido hermoso, pero como la promesa de nuestro Señor Jesucristo es: el que crea en mí hará las mismas obras que yo hago y aún mayores, entonces está la posibilidad infinitamente abierta de que quien se disponga verdaderamente a ser vasija de Dios, vasija del resucitado, podrá incluso tener más experiencias más altas y más grandes y más trascendentales que los mismos apóstoles. Ya lo dijo nuestra Madre Santísima en sus revelaciones a San Luis María Grillón de Montfort, que los apóstoles de los últimos tiempos serían inclusive más santos que los mismos apóstoles de Cristo. Que los apóstoles de los últimos tiempos superarían en muchísimo a los mismos apóstoles de Cristo. Esa es la grandeza de Dios. Entonces, las condiciones para llegar a la ascensión son estas. Tenemos que vivir en nosotros a Jesucristo. Tenemos que dejar que Jesucristo viva en nosotros. Tenemos que vivir para Jesucristo, por Jesucristo y en Jesucristo, con Jesucristo, para glorificar al Padre, quizá en un proceso de anulación voluntaria de nuestro yo limitado, para dejar de ser nosotros por voluntad y libre elección y permitir que Jesús, el Mesías, que Jesucristo nuestro Señor, llene todo nuestro ser y conforme todo nuestro ser a Él, para de esta manera entrar en el misterio, en el milagro y en la gracia de la filiación divina.
Una cosa es ser hijos de Dios porque nos creó, y en este sentido los pájaros, los animales, las plantas, los minerales, los universos, las galaxias, todas las criaturas somos hijas de Dios. Pero de esa manera es una manera natural y sobrenatural, pero de una manera limitada. Pero ¿qué tal poder llegar a ser hijos de Dios en el Hijo? Esa es la filiación, ese es el misterio de la filiación. Cuando todos podemos clamar Abba, Padre, por moción y movimiento del Espíritu Santo en nosotros, clamamos Abba, Padre. Pero tampoco no es lo mismo clamar Abba, Padre, desde una moción del Espíritu Santo, donde quizá por fe y devoción, piedad, haya una impregnación en Jesucristo, a realmente a través de la vivencia de la palabra de Dios, de su doctrina, de la recepción de los sacramentos, de la fidelidad a la gracia y a la iglesia, somos transformados en Jesucristo. Dejo de ser yo para que Jesucristo sea todo en mí. Mantengo solamente aquello que sea yo, que me permita desde mi libre albedrío dejar que Jesucristo viva en mí, dejar que Jesucristo sea en mí, dejar que Jesucristo inunde mi ser total. Y si yo voluntariamente entrego mi voluntad a la voluntad de Dios, Jesús hará en mí, de mí y para mí más y mejor de aquello que yo quisiera creer que puedo hacer por mí y en mí. Ser transformados en Jesucristo. Jesús hasta el día, dice, he tratado en mi primer libro de todas las cosas que obró y enseñó Jesús hasta el día en que, después de haber instruido por el Espíritu Santo a los apóstoles, el Espíritu Santo también es el amor infinito de Dios. Entonces, cuando Jesús se les manifestaba, los irradiaba con el amor de Dios, que es el Espíritu Santo, que fluye del Padre al Hijo como el amante que ama, del Hijo al Padre como el amado que ama, como el Espíritu Santo, que es el amor que los ama. Entonces, si les enseñó con Espíritu Santo, los inundaba, los irradiaba de todo el amor que es Dios, de todo el amor que es la relación íntima de la Santísima Trinidad. Puesto que el que crea en mí, guarde mi palabra, vendremos a él y haremos nuestra morada en él, dentro de su corazón. Que él había escogido, o sea, les enseñó a los apóstoles que él había escogido, y luego se subió a los cielos. Mostróse también vivo a sus discípulos después de su pasión con muchas pruebas, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios, preparándoles. Obviamente que esto sucede en muchos místicos que tienen arrebatos a los planos de los mundos celestiales y divinos y ven cosas que allá en aquel momento lo entienden quizá hasta donde Dios les permite comprender, pero cuando bajan a esta vibración física, se les pierde la comprensión. Como San Pablo, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Quizá cuando estaba allá comprendió a su manera, o comprendió hasta donde Dios le dio a entender lo que está preparado para las almas que aman a Dios. Sin embargo, cuando él desciende de ese estado místico, sagrado, espiritual, divino y de comunión con Dios, cuando él regresa y está otra vez en su cuerpo físico, después de haber sido arrebatado,
cuando su alma vuelve a estabilizarse en su cuerpo, dice, ni el ojo vio, ni el oído entendió las cosas que Dios tiene para los que le aman. Sé de un hombre que fue arrebatado al tercer cielo, no sé si en cuerpo o en espíritu, porque él mismo no podía explicar claramente si fue arrebatado con todo el cuerpo. La experiencia fue tan trascendental que no podía definir si era en el cuerpo o en el espíritu, ¿no? Pero cuando regresa le dice a los cristianos, vi cosas que no puedo poner en palabras humanas. Hay tantas cosas tan grandes, tan hermosas, que se sienten cosas, es una experiencia que no puedo explicar con palabras humanas. Porque ni el ojo vio, porque San Pablo estaba seguro que aunque había visto el reino de los cielos, ya había visto las moradas divinas, pues no había visto todo, había visto solo lo que Dios le quiso comunicar. Y entendió solamente aquello que Dios le permitió entender. Ni el ojo vio, ni el oído entendió las cosas tan hermosas y tan grandes que Dios tiene prometidos para los que le aman. Cuando amamos, vivimos la palabra de Dios. Cuando amamos, cumplimos con la liturgia de la iglesia. Cuando amamos, vivimos recibiendo los sacramentos. Cuando amamos, el amor nos da la capacidad de entender a mayor profundidad los textos de la Sagrada Escritura. Solo cuando estemos llenos de amor, abramos la Sagrada Escritura y leamos y vamos a entender. Porque si el Espíritu Santo, que es el amor infinito de la Trinidad, es el que nos da el don del entendimiento, de la sabiduría y de todos los otros dones que hay, entonces es solamente a través del amor como nosotros tenemos el acceso a la sintonía con el Espíritu Santo, con Jesucristo, Verbo eterno de Dios hecho carne, y con el mismo Padre Celestial. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Pero la Escritura nos está diciendo, así como Jesús los enseñó con amor, así el apóstol, el sacerdote, el obispo tiene que salir a predicar con amor. El amor los fieles lo sienten. Si un sacerdote está celebrando la misa con amor, el pueblo lo siente. Si un obispo está celebrando la misa y predicando con amor, el pueblo lo siente. Si no, no pasa de un entendimiento intelectual. ¡Ay, qué bonito habló el Padre! ¡Ay, qué sermón tan ilustrativo dijo el Padre! ¡Ay, cuánta erudición tiene el Padre o el obispo! Pero no pasa de una admiración intelectual. Pero si cuando vas a misa sientes que nace en ti el amor, que empiezas a sentir el deseo de vivir eso que te están enseñando en el púlpito, que sientes que si quieres, que sientes como un niño que quiere un juguete nuevo, escuchas la homilía y dices, ay, eso me mueve, eso me hace sentir, es que entonces el obispo o el sacerdote está realmente predicando con amor. Y eso aplicado a la vida personal, a la vida familiar, cuando ustedes como padres o como madres de familia les hablen a sus hijos para corregirlos, tienen que primero conectarse con el amor que sienten por ellos, con el verdadero amor. Cuando sientan verdadero amor van a ver que a veces, por ese amor que sienten y que no quieren que sus hijos se pierdan, los van a corregir, los van a disciplinar inclusive, les van a poner restricciones inclusive, pero lo hacen desde el amor. Me duele mucho hacerlo, pero te amo tanto que sé que el amor no me deja otra opción que corregirte y disciplinarte, porque si no, no enderezas tu camino. Si todos cuando habláramos o dijéramos o actuáramos lo hiciéramos desde el mayor nivel de amor que pudiésemos tener,
que pudiésemos generar, sería muy difícil cometer errores en lo que hablamos, en lo que actuamos, e inclusive cuando se tengan que poner límites, restricciones o lo que llamamos castigos a quienes necesitan corrección. Entonces, hablándoles del reino de Dios y comiendo con ellos, mandóles que no salieran de Jerusalén. Eso les dijo antes de la ascensión, no salgan de Jerusalén. Los lleva a un nivel de entendimiento, los lleva a un nivel de piedad. Durante esos 40 días los lleva a un nivel de piedad. Es lo que la iglesia tendría que hacer en estos 40 días, llevar al pueblo a un nivel de piedad para prepararlos a la ascensión primera. La ascensión significa un nivel de conciencia más alto. No necesariamente vamos a subir físicamente y biológicamente al cielo. Pero fíjense bien lo que dice aquí. Subió hacia los cielos, mostróse también vivo a sus discípulos después de su pasión, con muchas pruebas, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios y comiendo con ellos, mandándoles no saliesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Ya les enseñó, ya les adoctrinó, ya los hizo recuperarse de todas las dudas, de todos los sufrimientos que pasaron con Él y durante la pasión. Ya los arrebató y los volvió a llevar a la certeza. Su manifestación como resucitado era para darles la certeza de todo, de su encarnación como verbo divino, de toda su vida, de su pasión, su muerte, su resurrección y la certeza del mundo venidero. Ya los tenía vibrando en ese nivel, ya los tenía en ese estado, pero sabía que Él necesitaba irse. Él necesitaba irse visualmente de ellos, porque Dios está más allá del cuerpo, Dios está más allá de las formas físicas. ¿Sí? Nosotros vemos al Padre a través de Jesús. Nadie va al Padre si no es por mí. Y quien me ha visto al Padre. ¿Cómo es posible, Felipe, que tú me estés preguntando aquí? Muéstranos al Padre y nos basta. Tanto tiempo he estado entre ustedes y aún no me habéis conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, sí, pero vemos al Padre tras el velo del cuerpo de Jesucristo. Pero en el cielo vamos a ver a Dios hasta donde Él quiera manifestarse a nosotros, más allá de los velos de la carne, inclusive más allá de los velos del mismo cuerpo de Jesús. ¿Sí? Del cual, esa presencia divina del cual tuvieron una pequeñísima revelación los 3 discípulos más amados por Él, Pedro, Santiago y Juan Evangelista, que lo acompañaron al monte Tabor donde se transfiguró. Dicen que lo vieron resplandeciente, que su rostro resplandecía más que el sol. Allí se estaba manifestando toda la gloria de la Trinidad, traspasando el cuerpo de Cristo. Por eso vieron el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo transparente, resplandeciente. Pero esa transfiguración en el monte no fue nada comparado como lo veían como cuerpo resucitado. Se les manifestaba así, aparecía entre ellos como un cuerpo, pero luego resplandecía. Cuando llegaba veían el resplandor, cuando se iba veían el resplandor, que trascendía la presencia física aún del cuerpo resucitado de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el destino de cada alma, ese es el destino de cada uno de nosotros. Entonces Jesús necesitaba irse para que rompieran los apóstoles los conceptos. Estaban tan habituados a verlo
en su cuerpo físico y ahora en su cuerpo resucitado, que ahora necesitaban llegar a un estado de trascendencia en el que pudieran tener una contemplación verdaderamente desde el alma y intuitiva de Dios más allá del cuerpo físico. Por eso Jesús tuvo que subir. Por eso se fue. Es necesario que yo me vaya, porque en verdad os digo que si no me voy, no podrá venir sobre vosotros el Espíritu Santo, sino que se quedaren en Jerusalén y esperasen la promesa del Padre, la cual dijo, ya habían oído de su boca. Claro, cuando en la última cena les dijo, es necesario que yo me vaya para que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Porque Juan ha bautizado en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Estas palabras son maravillosas. A veces ni siquiera en la iglesia les explican eso. ¿Qué es la palabra bautizarse? Sumergirte en el agua. Inmersión en el agua. Por eso en muchas religiones hacen bautismos que no son bautismos verdaderos, pues son bautismos naturales. Los huicholes, cuando hacen sus ceremonias, los sumergen en agua. Los hindúes también sumergen a la gente en agua. Los islámicos y otras culturas sumergen a la gente en agua con sus ritos. Cuando Jesús dice, vayan y bauticen a todos y el que crea se salvará y el que no crea se condenará, sí habla de una inmersión, pero no en las aguas de la tierra que representan y están santificadas por el Espíritu Santo, impregnadas del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Qué dice? Porque Juan ha bautizado en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Juan también dice, Juan les dice a sus discípulos, yo bautizo en agua, pero atrás de mí viene otro que va a bautizar con fuego, con el fuego del Espíritu Santo. Entonces el verdadero bautismo de la iglesia es sumergirnos en el Espíritu Santo, en la presencia de Dios. Y de eso nosotros los sacerdotes y los obispos vamos a dar estrecha cuenta ante Dios. Porque creemos que el bautismo nada más es cuando te doy el sacramento del bautismo. No. El bautismo es que el sacerdote y el obispo se hagan responsables de mantener sumergido a los fieles en el agua del bautismo a través del adoctrinamiento, a través de la predicación, a través de los sacramentos, a través de la confesión, a través de la oración, las visitas al Santísimo, la adoración al Santísimo, el santo sacrificio de la misa, las procesiones, los retiros, los ejercicios espirituales, el Santo Rosario, la doctrina que se predica, que se tiene que predicar no nada más con la palabra, sino con la vida misma. Eso es mantener sumergido al pueblo en el bautismo. Yo como obispo tengo la obligación de predicar los domingos o cuando me toque predicar, de tal manera que cada misa sea recordarle al pueblo que está bautizado y que están sumergidos en las aguas del Espíritu Santo. Y lo que hago yo con la lectura y la explicación del Evangelio es mover esas aguas de un bautismo que está activo en nosotros, en el cuerpo místico de Cristo. Seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. El Espíritu Santo vino a eso, para sumergir a la naciente iglesia en su presencia divina. Les conviene que yo me vaya, porque ustedes todavía están extrañando mi cuerpo, extrañan que yo los vea con mis ojos, extrañan mi rostro barbado, extrañan verme con las llagas de mis manos. Pero si me siguen viendo solamente desde el cuerpo que yo tengo, aunque esté glorioso y triunfante, pero el cuerpo que yo tengo, siguen limitando su concepto espiritual. Tienen que aprender a ver a Dios en todas partes. Tienen que aprender a sentir a Dios en todas partes. Porque yo como verbo encarnado soy Jesús, pero yo como verbo eterno soy omnipresente, como el Padre y como el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo es el amor del Padre a mí, de mí al Padre. El Espíritu Santo es la personificación de nuestro amor y es la totalidad de la sabiduría, del entendimiento y del conocimiento de Dios. Entonces es necesario que ustedes sean inundados, sumergidos, bautizados en el Espíritu Santo. Eso es Pentecostés. Entonces le preguntaron sus discípulos allí reunidos: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Todavía no agarraban la onda. Ya les estaba diciendo de qué se trataba y todavía no le agarraban la onda. Todavía estaban con la idea metida por los fariseos durante muchos cientos de años al pueblo de Israel de un reino terreno, de un dominio y de un control terreno. Todavía no agarraban la onda. Por eso Jesús les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos o los momentos que tiene el Padre reservados a su propio poder. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo. Les vuelvo a insistir, serán sumergidos en el bautismo del Espíritu Santo. Seréis bautizados con el Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea. Cuando dice vendrá sobre vosotros, la gente siempre piensa humanamente en las flamas de fuego que descendieron del cielo y se posaron sobre la mollera de los apóstoles. Pero no es eso nada más, vendrá sobre nosotros, vendrá desde nuestros niveles propios espirituales. Lo empezaremos a sentir en el espíritu, luego en el pensamiento, luego en el sentimiento, las emociones y luego en el cuerpo. Eso es que venga sobre nosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria. El Espíritu Santo les dará la certeza de que yo soy el Mesías. Y al decir esto, viéndole ellos, se fue elevando por los aires. O sea, les estaba hablando del Espíritu Santo, los empezó a envolver en amor y empezó a subir. Y empezaron a verlo. Empezaron a verlo cómo subía. Y luego Jesús, y estando atentos, mirando cómo iba subiendo hacia el cielo, porque se perdió en una nube, se fue elevando por los aires hasta que lo ocultó una nube a sus ojos. ¿Sí? El mismo San Pablo, cuando sube y ve el tercer cielo, cuando yo creo que su mente o su contemplación quiere entrar a la divinidad, lo único que ve es una nube. ¿Sí? El mismo Moisés, cuando sube al monte Sinai, dice que estaba la nube sobre el monte Sinai. La nube significa ese velo divino que no permite que ninguna criatura contemple la divinidad en su esencia total, porque ninguna mente humana puede comprender. Lo máximo que podemos comprender de Dios es ver la nube. Es ver la nube. La presencia, experimentar la presencia. ¿Sí? Experimentar la presencia. Y estando atentos, mirando cómo iba subiendo hacia el cielo, he aquí que aparecieron cerca de ellos dos personajes con vestiduras blancas. No dice que eran ángeles, los cuales les dijeron: varones de Galilea, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús que de entre vosotros se ha subido al cielo, así volverá como le habéis visto irse al cielo. ¿Sí? Entonces, nosotros, ¿qué podemos vivir del jueves de la Ascensión? Hoy, jueves de la Ascensión, si hemos vivido una vida católica, si hemos sido alimentados con amor y se nos ha enseñado la verdad con amor, entonces desde la resurrección hasta hoy debería de haber sido
un proceso de concientización de esto, para hoy subir con Jesús al cielo. ¿Cómo puedo ascender al cielo hoy? Yo pienso todo el día en Jesucristo. Sé que está en la Eucaristía. Sé que en su cuerpo glorioso está en la Eucaristía y en el cielo. Pero hoy voy a ir con mi mente hasta el cielo. ¿Y cómo puedo subir? ¿Renuncio a lo que ven mis ojos? ¿Renuncio a los que escuchan mis oídos? ¿Renuncio a lo que habla mi boca? ¿Renuncio a las acciones de mis manos, de mi cuerpo? En este día entro en estado profundo de oración, de piedad, de meditación, de alabanza y de gloria. Y voy al cielo poniendo mis 5 sentidos, los pongo en Dios. Mis 5 sentidos los pongo en Jesucristo. Mis 5 sentidos los pongo allá en lo alto, en pensamientos elevados de amor, conforme al Evangelio de Cristo. Me entrego a lo celestial y a lo divino. Entonces en este momento yo puedo sentir esa ascensión. Claro que voy a llegar nada más hasta la nube. Voy a experimentar la presencia de Dios, aunque no lo comprenda. Y por el don de la fe, y por el don de fe en hebreo, emuná, don de la esperanza o certeza, bitajón en hebreo, y don de caridad y de amor llamada tzedaká o ahavá, amor. Yo con el pensamiento no puedo entender a Dios, pero con el amor sí. ¿Sí? Uno a veces no puede entender a sus padres y a veces los padres no pueden entender a los hijos. Pero cuando el padre ama, entonces entiende más de lo que había entendido. Cuando el hijo ama, entonces entiende más de lo que había entendido. Nosotros hoy nos separamos de nuestros sentidos y los elevamos de nivel. A ver lo celestial, a oír lo celestial, a hablar lo celestial, a palpar y a tocar y a actuar lo celestial. En esa forma hoy sí podemos ascender con Jesucristo a los cielos y experimentar la nube, la presencia, sabiendo que en algún determinado momento, si Cristo decidiera manifestarse a nosotros en esta vida, vendrá de la nube y tendremos una experiencia de Él. Con esa conciencia debemos de comulgar cada vez que comulgamos, porque en una comunión puede suceder que venga de la nube como le hemos visto subir, que venga para cada uno de nosotros en alguna medida, aunque al final del mundo vendrá para todos y lo veremos claramente bajar desde la nube. La nube es la presencia de Dios. ¿Sí? Decía Santa Teresa de Jesús cuando tenía sus noches oscuras, ella puso esta comparación: cuando estás en una noche oscura, cuando todo en tu vida es oscuridad, dolor, sufrimiento, enfermedad, y no sabes, que tú crees que Dios no está. Sí está. Es como cuando cae una tempestad a mediodía y el sol se pone oscuro, el cielo se pone nubarroso, oscuro, con viento, con relámpagos, con truenos. Pero sabemos que aunque sean las 12 del día y esté la tempestad y el huracán o el temblor, arriba del sol, arriba de las nubes está el sol brillando. Así también, arriba de esa nube, que es la experiencia de la presencia divina, está la gloria de Dios. ¿Sí? Nosotros solamente tratemos de subir, pero solos no podemos subir, tenemos que subir por gracia. Y para poder subir con Cristo el día de hoy, ahorita que van a comulgar, suben con Cristo. Nuestra intención es subir con Cristo. Aunque estos misterios de la fe cristiana se realizan diariamente en el santo sacrificio de la misa y en la comunión, toda la misa es desde la encarnación del Verbo
hasta la venida del Espíritu Santo, inclusive el triunfo final de la iglesia. Todo está en el santo sacrificio de la misa. Algún día hablaremos de esa parte por parte, cómo se va desarrollando los misterios de la vida de Jesús el Mesías, Jesucristo nuestro Señor, Yeshua HaMashiach, en el santo sacrificio a través de la Eucaristía. Entonces yo los exhorto, ¿no? Porque si no puedes vivir una ascensión, pues no dejas de ir a misa, y qué bonito predicó el Padre, y los padres siempre dicen, y es que se fue al cielo y bajaron y vieron 2 ángeles y eso, pero no pasa de ser una narrativa, no pasa de ser un cuentito repetido cada año, un cuentito real y vivo porque es una realidad. Pero si yo no puedo vivir una ascensión, no tiene ningún sentido para mí. Sea obispo, sea sacerdote, sea feligrés, yo tengo que vivir la ascensión. Hoy es un día de vivir y yo hoy empiezo a vivir. Hoy voy a empezar con 10 días en las que voy a tratar de despegarme lo más que pueda, primero de lo más pecaminoso que es el demonio, el mundo y la carne. Pero si ya soy un católico que más o menos llevo una vida equilibrada, entonces voy a tratar también de soltar inclusive aquello que parece legítimo, cuando menos por 10 días, por estos 10 días dedicarme a la oración, al ayuno, a la penitencia, a leer la Escritura, a anhelar a Dios, a desear a Dios, a extrañar a Jesús que se fue al cielo, para que el domingo de Pentecostés, con la misa de Pentecostés, le demos oportunidad al Espíritu Santo, ya que los misterios de Cristo son reales y se repiten, se actualizan en el aquí y en el ahora, en cada misa, en cada celebración. ¿Sí? Entonces, que el domingo de Pentecostés, que es de este domingo que viene en 8, que realmente podamos recibir el Espíritu Santo. Que realmente por estos 10 días de mucho trabajo interior, de mantenernos ascendidos hacia lo alto, ascendidos hacia el Padre, ascendidos hacia el Hijo, ascendidos hacia el Espíritu de Dios, hacia la nube, contemplando la nube y esperando que venga ahora el Espíritu Santo, interiorizando el Espíritu Santo vendrá a nosotros. ¿Sí? No como los protestantes que hacen sus reuniones carismáticas, el protestantismo dentro de la Iglesia Católica, que se llama la renovación carismática en el Espíritu Santo, que no es más que puro protestantismo, o los pentecosteses, que es lo mismo, evangélicos, que están esperando, según ellos, al Espíritu Santo para hablar en lenguas, para tener dones. ¡Qué interesados! Sobre eso hay una sutil herejía, una gran herejía y una sutil soberbia. Lo que a mí me interesa del Espíritu Santo es recibir su amor, su presencia. Si Él me quiere dar dones, bien. Y si no me los quiere dar, yo soy feliz. Yo vivo para Dios. Yo estoy para Dios. Ya lo decía San Pablo, para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia, ¿no? Entonces, los sacerdotes y obispos que nos preciamos de tener la gracia de guardar la tradición, tenemos que entender esto, ¿no, hermanos? Si no se puede vivir una realidad efectiva de las festividades, de los misterios de nuestro Señor Jesucristo, no tiene caso. Es como un cumpleaños, como el Día de las Madres, como esas fiestas profanas. Yo por eso no respeto ni el Día de las Madres, ni el Día del Padre, ni el Día de nada de eso, que han sido fiestas hechas por los hombres. Mi madre no es mi madre nada más el 10 de mayo. Mi madre es... De nada me sirve hacerla feliz un día si la estoy haciendo sufrir todo el año, ¿no? Aquí no es Día de Madres, es vida de madres. Es toda la vida. Y así Dios. Las fiestas litúrgicas tienen que tener presencia eterna, presencia constante. Durante el día se nos pueden presentar
oportunidades de la pasión de Cristo, de la resurrección, de la ascensión, del Pentecostés, de los milagros. Todos los días cualquier aspecto de la vida de nuestro Señor Jesucristo se nos puede hacer viviente aquí. Pero vuelvo otra vez, ¿qué tanto somos vasijas para recibir? Dios es el agua de la plenitud para llenarlo todo, pero nosotros hemos estado haciendo el suficiente espacio. El que más quiera Dios, si yo quiero más de Dios o más a Dios, tengo que hacerme menos a mí mismo para ser vasija y poder contener. Aunque una criatura nunca podrá contener al todo, la parte nunca podrá contener al todo, pero en la medida en que el todo pueda ser contenido por la parte va a poder participar de la experiencia del todo, de la divinidad. Los invito pues a vivir esta ascensión. Prepárense, ascendamos. Estos 10 días son para subir de nivel, de frecuencia, de vibración, de pensamientos, de amor, para que el día de Pentecostés el Espíritu Santo realmente pueda venir y hacer de nosotros un cáliz de gracia, vasos de gracia. Así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.